1995, un estruendo movió a la ciudad de Oklahoma. Al edificio gubernamental Murrah le faltaba un tercio de su estructura. Este es el peor ataque doméstico en la historia de los Estados Unidos. Se cobró 168 vidas, entre ellas 16 menores. El perpetrador, Timothy McVeigh, de 27 y de ultraderecha, tuvo conversaciones con Ted Kaczynski, el Unabomber, y por otro lado, de joven, en el libro escolar, escribió sus planes para el futuro. Vive el momento, compra un Lamborghini, chicas de California. Así que Timothy McVeigh nació en 1968 en los Estados Unidos. Creció en una zona rural conservadora y su infancia fue normal, aunque sus padres se divorciaron cuando él tenía 10 años. Su madre abandonó la familia y fue criado mayormente por su padre. En el colegio sus calificaciones eran normales para un niño de su edad y era bastante tímido y callado, lo que causó que sus compañeros se burlaran de él. Y es aquí donde comenzaron a aparecer fantasías sobre reprimendas hacia sus hostigadores. Su relación con las chicas de su edad era mala. Confesó años más tarde que no sabía cómo acercarse a ellas, lo que le impidió tener una novia. Pasaban los años y el joven McVeigh leía revistas de derecha y promilicia, ya que tenía una fascinación por las armas. Entre todas esas revistas leía The Turner Diaries. Es una novela que narra la historia de un entusiasta de las armas, que lucha contra el gobierno por su restricción, colocando explosivos en un camión para detonarlas en la sede del FBI. Decidió estudiar una carrera universitaria, pero la abandonó en poco tiempo, e intentó trabajar en seguridad privada, pero no lo consiguió. En 1988 entró al ejército a los 20 años, ejerce por 3 años y termina condecorado como un soldado ejemplar, ya que posee una puntería extraordinaria. Aunque sus problemas seguían atormentándolo, ya que se enfocaba más en mantener su equipamiento limpio que socializar con los demás. Estuvo en la guerra del Golfo, congratulado al acabar con un comandante iraquí, pero no sentía emoción de esto, porque lo consideraba innecesario. Confesó que el ejército le enseñó a desconectar de sus emociones. En el campamento conoció a Terry Nichols, que posteriormente le ayudaría a comprar los compuestos y a fabricar explosivos. Como su paso por el ejército fue fructífero, aplicó para ser un bonea verde, pero los ejercicios eran muy demandantes y no lo logró. Regresó entonces a la casa de su padre. Tras dejar el ejército, McVeigh tuvo muchos problemas en reintegrarse a la vida civil. Es entonces donde compró un auto y decidió viajar por todo el país, participando en ferias de armas para poder vender su equipamiento militar. Sin embargo, los problemas seguían apareciendo, y es que su vida amorosa era un desastre. Ya venía arrastrando una timidez extrema y se sentía más frustrado cuando intentó entablar una relación sentimental con una compañera, pero fue rechazado. Sus deudas no paraban de crecer cuando se volvió un jugador compulsivo, pero lo que más desarrolló su profundo odio fue el gobierno estadounidense, por los incidentes de Waco y Ruby Ridge. Ambos involucraron altercados violentos entre agentes federales y civiles armados que desconfiaban del gobierno. El fiasco de la Casa Blanca en contener estos eventos hizo que se transformaran en un símbolo para grupos antigubernamentalistas y milicias. McVeigh veía inaudito el excesivo uso de la fuerza por parte del gobierno y planeó su venganza. Para Masonry aparecen más restricciones de armas, lo que enfureció a McVeigh, ya que, según él, ese era el único sustento que podía tener. Compra con un amigo 10 acres de bosque para almacenar comida, agua, practicar su tiro y con la intención de crear un búnker, pero en realidad lo usó para crear y probar explosivos. Se eligió un edificio federal porque quería mandar un mensaje de que el gobierno estaba tomando represalias contra sus propios ciudadanos. Para él, los federales se habían vuelto agresivos. Fue una persona conspiranoica. Creía que el estadounidense promedio estaba bajo una opresión y una amenaza latente de una guerra nuclear por su mismo gobierno o por comunistas. Su atentado fue un paralelismo, ya que para él, el gobierno estadounidense atacó instalaciones gubernamentales en Irak, Siria, sin ninguna necesidad. Dijo: desde esta perspectiva, lo ocurrido en Oklahoma City no fue diferente a lo que los estadounidenses lanzaban constantemente sobre los demás, y en consecuencia, mi mentalidad fue y sigue siendo un desapego clínico. Así que, ya teniendo sus motivaciones claras, junto con un cómplice, Terry Nichols, con quien compartían su ideología, crearon un artefacto explosivo, ANFO, un explosivo de bajo costo, seguro y fácil de fabricar.
Aprendieron a fabricarlo gracias a la literatura de grupos militares y guías de campo. La mezcla consistía en 23.000 kilogramos de un fertilizante agrícola mezclado con combustible diésel y nitrometano. Esta mezcla fue vertida en 16 barriles en un camión Ryder junto a un temporizador, con un método simple pero efectivo. El sistema fue el siguiente. Un despertador se conectó a un circuito eléctrico y cuando llegó la hora exacta se cerró. El sistema conectó cables para que la corriente pasara a los explosivos sensibles, que son pequeñas cápsulas con un compuesto reactivo al calor o a una chispa. Se encendieron y ardieron el gel explosivo, que está esparcido en todo el lugar. Esta reacción en cadena generó aún más calor y presión para que la mezcla ANFO respondiera con una gran cantidad de energía. Aunque ahora podemos ver los pasos del explosivo con calma, realmente la reacción se produjo en milisegundos. Se produce el estallido con una potencia de aproximadamente 2,2 toneladas de TNT, destruye un tercio del edificio y tristemente en consecuencia el artefacto se llevó consigo a 168 personas, incluido 16 niños menores de 6 años, e hirió a otras 684. También dañó y destruyó los edificios aledaños y vehículos de la zona en segundos. Causó daños que escalaban a 652 millones de dólares. El país estaba en shock. Lo único que se veía era una montaña negra de humo tan espesa que los rayos de sol no podían atravesarla. En un principio se pensó que el ataque había sido orquestado por un grupo extremista extranjero, pero con las investigaciones que se llevaron a cabo, al final lo descartaron. Una de las supervivientes daría su testimonio, y es que Florence Rogers se encontraba en el tercer piso, en una reunión con 8 trabajadores alrededor de su escritorio. Aunque la junta era de negocios, la conversación era amena. Hablaban sobre los coloridos vestidos de las mujeres. Cuando el artefacto estalló, los materiales y el escritorio salieron volando alrededor de Rogers y terminó desconcertada en el suelo. Levantó la vista y todos sus compañeros habían desaparecido. Gritó al aire: ¿Dónde están, compañeros? ¿Dónde están? Pero nadie respondió. McVeigh, después de estacionar el camión y activar el temporizador, se alejó del lugar y se subió a un vehículo que previamente había puesto cerca, para darse a la fuga. Varios agentes fueron reorganizados internamente para dar con los responsables. El nombre de la investigación fue nombrado como una abreviatura de Oklahoma y Bomba, o Cape Bomb. El FBI buscaba entre los restos algún indicio de quién pudo haberlo hecho y hallaron en ellos un eje trasero de un camión Ryder con un número de identificación el cual rastrearon hasta un taller de carrocería. Los empleados del taller colaboraron con el FBI aportando información sobre el sospechoso y su apariencia, pero no su nombre porque se había usado un nombre falso, Robert Kling. Sin embargo, indagaron en los lugares aledaños hasta llegar a un motel y con el retrato hablado los empleados lo reconocieron y otorgaron el nombre y la hoja de registro a las autoridades. Ahora solo faltaba encontrarlo. Pero fue bastante rápido, sin que Greg McVeigh fue encarcelado 90 minutos después del ataque, pero por otras razones. Fue detenido ya que su carro no poseía la matrícula y durante la intervención el oficial notó que McVeigh poseía un arma y lo arrestó por posesión ilegal. El oficial, después del atentado, recibió una llamada para asistir en el lugar del incidente. Se dirigía al sur, pero pronto recibió una segunda llamada para ignorar esta tarea. Le dieron una nueva instrucción para quedarse en el área y hacer patrullaje con normalidad. Fue cuando reveló que por casualidad dio con McVeigh. When I saw he didn't have a tag on the rear bumper, by the time I reacted, I was already ahead of him in the left lane. So I slowed down, got back behind him, changed lanes, initiated my emergency lights, and began what I thought was just another routine traffic stop. No hubo huida por parte de McVeigh, se detuvo con normalidad y bajó la ventana para hablar con el oficial. Este le pidió su licencia, pero notó lo que podría ser un arma en su chaqueta. When he goes to reach for his billfold in his right rear pocket, it tightens that jacket up, and I saw a bulge under his left arm that appeared to be a gun. And I instruct him, I said, I want you to take both hands, I want you to slowly unzip that jacket and slowly pull it back so I can look under it. He's complying. He unzips the jacket. He just starts to pull it back. And he looks me in the eye and he says, I have a weapon. Yeah,
I reached up and I grabbed the outside of his jacket where the bulge was, spun him around, telling him, get your hands up. I drew my weapon and stuck it to the back of his head and instructed him to walk to the trunk of his car. We're about halfway to the trunk of his car, and he made a statement that at the time, I thought he was trying to intimidate me. He said, my weapon is loaded. And I nudged him with the barrel of my pistol to the back of his head, and I said, so is mine. Para hilar más al sospechoso, el FBI encontró restos de productos químicos utilizados en la explosión en la ropa de McVeigh y una tarjeta donde había escrito TNT a $5, necesito más. Además, posteriormente, las huellas dactilares de McVeigh se encontraron en un recibo de la casa de Nichols por 900 kilos de fertilizante, el que se usó para fabricar el explosivo. En el proceso de su encarcelamiento se refirió a los familiares de los afectados de la siguiente forma. A las personas de Oklahoma que han perdido a un ser querido, les digo lo siento, pero esto sucede todos los días. No son la primera madre que pierde un hijo, ni la primera abuela que pierde un nieto o una nieta. Esto sucede todos los días, en algún lugar del mundo. No voy a entrar en este tribunal, acurrucarme en una bola fetal y llorar porque las víctimas quieran que lo haga. También dijo, me pareció terrible que hubiera niños en el edificio. Aunque se sabe que McVeigh tenía conocimiento de que los niños estaban dentro. Su único arrepentimiento, confesó, fue no haber destruido el edificio en su totalidad. Claramente una persona despreciable. Después de ser encarcelado y trasladado de prisión, tuvo como vecino a Ted Kaczynski, el Luna Bomber, con quien conversó. McVeigh dijo que tuvieron diferentes perspectivas, pero puntos en común. En sus conversaciones comprendió cosas que no había pensado antes. Según McVeigh, perdieron las formas de vivir libres. From my perspective, I believe that it's a problem with government. From Ted's perspective, he believes it's a problem with technology. Dentro del Corredor de la Muerte hizo una petición para que su ejecución fuera transmitida por televisión, pero fue rechazada. Falleció 6 años después del atentado, por inyección letal. Sus otros cómplices también fueron capturados y juzgados. Su cómplice más directo, Terry Nichols, se entregó al siguiente día al ver por televisión el retrato hablado de McVeigh. Admitió que conocía al perpetrador, pero negó cualquier participación directa. No obstante, se encontraron evidencias en su hogar, como un componente del artefacto. Fue sentenciado a cadena perpetua. Hoy sigue vivo y encerrado en la prisión de máxima seguridad ADX de Florence, en Colorado. El siguiente en caer fue Michael Fortier, otro amigo. Él y su esposa Lori tenían conocimiento del explosivo. Michael ayudó a McVeigh a explorar la instalación y Lori ayudó a crear una licencia de conducción falsa para alquilar el camión. Fue sentenciado a 12 años de prisión, pero fue liberado bajo el programa de protección de testigos en 2006. Este catastrófico incidente provocó un cambio significativo en la legislación estadounidense. Se aprobaron leyes de pena de muerte y de ley antiterrorista. Se expandió la definición de terrorismo doméstico. Y además, algo muy importante para este video, se aplicó la restricción de habeas corpus. La ley limitó los recursos legales de los presos condenados, especialmente aquellos en el Corredor de la Muerte. Por eso se pudo acelerar la ejecución de McVeigh, ya que no tuvo plazos para que, como preso federal, pudieran presentar apelaciones. Esto contrajo a que organizaciones de derechos humanos, abogados y activistas contra la pena capital se opusieran para formar un debate sobre si era o no lo correcto. Familiares de las víctimas también se opusieron. Para algunos no era justo que tomar el camino fácil sin afrontar las consecuencias en vida. How many people in this lifetime get to leave this world pain-free? There is pain associated with death, but once again, McVeigh takes the coward's way out, and he gets to leave this world. He's going to be rolled in and fall asleep and drift off into eternity. Por otro lado, a McVeigh poco o nada le importaba. En una entrevista reveló que en su perspectiva hay una gran diferencia entre morir en el Golfo en sus años de servicio y estar en el Corredor de la Muerte. In truth, from my psychological perspective, it's a little easier being on death row because you know how you're going to die. You can narrow down where you're going to die and you can pretty much narrow down the time. También el evento endureció significativamente la seguridad de las instalaciones gubernamentales. Parece increíble, pero en ese entonces la seguridad en este tipo de edificios era bastante laxa.
Un tiempo después el edificio tuvo que ser demolido por motivos de seguridad, ya que los daños fueron muy severos. En su lugar se creó un monumento en nombre de las víctimas. Hoy en día se realizan conmemoraciones en honor a las víctimas del atentado. Todos los años, el 19 de abril, se hacen ceremonias cívicas, se leen los nombres de los afectados y se guarda un minuto de silencio a las 9:02. Y bueno, gente, espero que les haya gustado, te haya parecido interesante o informativo. Puedes comentar cualquier cosa aquí abajo para saber tu opinión al respecto del tema. Sin nada más que decir, arrivederci hermanero.